Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les voy a hablar en la sección de aprender. En esta parte de mi canal lo que yo he aprendido. Recuerden que hay varias secciones. Si ustedes entran en lista de reproducción o reproducción, sale por distintos temas, ¿no? Acuérdense que el tema principal es mochila de emergencia, que sale a la izquierda, va a salir todo, y después con lista de reproducción va saliendo por tema, ¿eh? Bueno, yo les quería hablar en esta oportunidad lo que aprendí acerca de lo que si usted vio ahí en las miniaturas, patrones y empleados, o podríamos ser dueños y empleados, o asalariados, depende cómo lo llamen en su país. De cierta forma yo estuve de los dos lados, más como empleado. Y a mí me llamó la atención cómo piensa cada uno y las cosas que yo aprendí, sin hacer ni críticas ni juicios, pero hay que ver, bueno, cómo actúan en su país y cómo es la manera de actuar tanto de los empleados, ¿no es cierto?, o asalariados, de los dueños o patrones, ya sea de empresa o negocios, o mini empresarios, ¿no es cierto?, propietarios, etc. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que como seres humanos, así como tenemos nuestras virtudes, también tenemos nuestros defectos. Y por desgracia, estas cosas se han intensificado en este tiempo, porque ustedes saben que en el mundo hay mucha esclavitud, se aprovecha mucho de la gente, hay mucho egoísmo. Aquellos que manejan las cosas, no todos son así, pero son muy egoístas, y bueno, hay una situación muy difícil en el mundo, ¿no? Usted lo sabe viendo las noticias, investigando. Lo que yo me voy a referir es a algunos conceptos que hay que equilibrar, porque depende del país donde usted viva, la cultura que usted tenga. Hay cosas que yo he aprendido acá, por lo menos en mi país y en otros países, algunas confusiones que se dan en cuanto a esto, ¿no? Aparte del egoísmo, de la ambición, del orgullo y tantos otros defectos del ser humano que hacen que haya tanta esclavitud y problemas. Bueno, eh, una cosa que yo fui aprendiendo a través del tiempo, eh, voy a ir haciendo comparaciones, así mezclando conceptos e ideas, es lo siguiente. Cuando uno va a trabajar a algún lugar, bueno, hace un contrato con el patrón o el empleador, ¿no es cierto?, o el dueño, y bueno, y fija un salario y cuánto le va a pagar, ¿no es cierto? Y por supuesto, hay dueños que se abusan, o sea, que no pagan lo que se combinó, ¿no es cierto?, lo que quedaron de acuerdo, y por ejemplo se hacen trabajar horas extras, no se las pagan, no se retribuye el esfuerzo que hizo el empleado. ¿Por qué? Porque a veces el patrón o el empresario se olvida, entre comillas se olvida, o sea, que a veces para su conveniencia, que todo lo que tiene es gracias al trabajo del empleado que hace, ¿no es cierto? Por eso que se trata de buscar empleados, ¿no es cierto?, eficientes para que le rindan y así el dueño se beneficie, ¿eh? Bueno, pero a veces se olvida, yo les sé llamar el síndrome del olvido del dueño, el empleado, el patrón, porque si no fuera por los empleados no podría tener lo que tiene. Aparte que soy una persona muy buena negociadora, que haga muy buenos emprendimientos, que tenga muy buenas ideas o inventiva. Aparte de eso, si no está el empleado, no podría lograrlo, a no ser que con lo que él hace ya sea suficiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser un inventor que inventó algo, lo vende y ya está con eso, no le hace falta empleado. Por ejemplo, le digo yo, no, estamos hablando de aquellos que son empleados o dueños. Entonces lo que yo he notado que los que son patrones o dueños se olvidan de esto, y claro, el asunto que a veces lo que tienen no está hecho de manera correcta. A mí me llama la atención cuando a veces se dice un empresario exitoso que logró tal cosa, bueno, pero hay que ver cómo la logró. A los trabajadores que tenía, le pagaba en blanco, o sea, por ley, le daba premios, digamos que apreciaba la capacidad. Miren, le cuento un caso de un conocido. Resulta que un hombre haitiano joven estaba buscando trabajo acá en mi país y, bueno, pues conseguimos un contacto de una persona que le podía dar en una empresa y resulta que lo ven trabajando
y le llamó la atención porque lo que 2 personas o 3 hacían, vamos a poner en un lapso de 2 o 3 horas, él hacía en 1 hora. Entonces lo tomaron enseguida, ¿ves? Porque se dieron cuenta lo útil que es. Y se supone que si una persona es eficaz y eficiente, bueno, tiene que pagar mejor, ¿no es cierto? Y beneficiarlo. Pero hay otros que hacen esto y no le pagan eso, lo hacen trabajar de más, no le pagan las horas extras, se aprovechan. Hay de todo. Entonces, uno puede ver lo que ocurre a veces y, por desgracia, la codicia humana hace que quieran ganar mucho y no le importe lo que le pasa a la persona que es el empleado. Eso pasa en muchos países con aquellas personas que se dedican a hacer ropa, a tejer la ropa, a colorear la ropa, a trabajarla. Hay mucha esclavitud en el mundo. Total, eso no le importa, quieren ganar. Entonces, cuando se dice un empresario exitoso, bueno, hay que ver cómo lo logró, de qué manera, si realmente lo logró de la forma apropiada. Hay un proverbio antiguo que dice que el que se apresura a tener ganancia no va a permanecer inocente. Sé que ya esto es antiguo, no tiene como 3000 años el proverbio. Entonces quiere decir que ya en aquel tiempo se veía cómo era el asunto. Una persona quiere tener más y más por la codicia y se olvida del pobre que gracias a esto lo logró. Pero también resulta que hay otro problema que se da con el empleado. Y que yo he visto empleados que han sido empleados, se han quejado de los dueños y después han terminado haciendo lo mismo que los dueños. ¿Cómo es el asunto? Bueno, a mí me llamó siempre la atención lo siguiente, ¿no? Que el empleado muchas veces le cuestiona muchas cosas al dueño y no se pone en el lugar del dueño. Digo porque mi padre era dueño, patrón, y él tenía que pagar, por lo menos en mi país, muchos impuestos. Una carga social que se llama muy grande. Entonces a veces, le voy a poner un ejemplo, el empleado cree que si el dueño vende una cosa vamos a ponerle a 100 pesos o $100, lo que usted le quiere poner en su moneda, que él le gana esa cantidad. Y no, uno a veces le gana un 20%, un 30%, un 40%, un 50% de lo que le salió, lo que fue el costo. Y el empleado se olvida de todos los impuestos, de toda la carga social, de todo lo que significa mantener una empresa, un negocio. Hay países que tienen muchos impuestos, entonces el dueño tiene que pagar mucho. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué ocurre? El empleado se queja de eso, a veces trabaja a desgano, no le rinde bien o trata de ver cómo sobrellevar el asunto. Pero ¿qué pasa? Cuando ese empleado llega a ser dueño, ahora se da cuenta del asunto. Y yo he conocido casos que han llegado a ser dueños y explotan a los empleados peor de lo que hacía el otro, cuando el otro era patrón y uno era empleado. Miren cómo es, ¿no? Cómo la codicia o las cosas van cambiando. Le cuento, en una empresa acá autopartista que fabrica autos, resulta que un conocido trabajaba en una máquina en un torno y él hacía, por ejemplo, si tenía que hacer 3 piezas, tenía tanta velocidad que hacía 5 o 10. Entonces los otros compañeros le decían, no hagas tanto porque si no nos perjudica a nosotros. O sea, miren qué problema, ¿no? Entonces se trata de hacer tranquilo, digamos, la producción, así todos vamos al mismo ritmo. A los otros no les gustaba mucho actuar o producir más, miren cómo es la cosa. Después tenía otro conocido que él había también en otra empresa de autos, fabricante de autos, también internacional. Resulta que él había descubierto una manera de ahorrarle a la fábrica, era un trabajo, se requería que una mecha agujereara algo, pero él se dio cuenta que se desperdiciaba parte de la mecha, entonces él encontró la manera de que no se desperdiciaran esas mechas, entonces se ahorraron muchos miles de pesos la empresa. Buah. ¿Sabe qué le regalaron? Un reloj de pared. Ese fue, digamos, el agradecimiento. Cuando le había ahorrado a esta empresa internacional miles de dólares por eso. Otro caso que conozco de uno que era jefe también de una sección de una fábrica de autos, había un joven que se había dado cuenta cómo
organizar el trabajo en línea que se va haciendo en una sección y también se ahorraba mucho dinero. ¿Qué pasó? El encargado de esa sección se dio cuenta, habló con él, charlaron, bueno, ¿y qué pasó? El encargado de la sección fue y habló con los dueños o los gerentes y él logró el beneficio. Y a este pobre que había desarrollado esto no le dieron nada. Miren cómo es, ¿no? O sea que hay empresas que hacen las cosas bien y otras que no, y no le interesa si uno va mejorando algo o no, hay de todo. Y esto yo se lo estoy contando por casos reales de conocidos que les pasó eso y bueno, y no le agradecieron de la debida manera. Bueno, y pasa así, ¿no? Las cosas son así. Por eso que son de los dos lados. La imperfección humana se da en el patrón, en el empleado, y uno tiene que entender eso y ver, ¿no? Acá en mi país, por desgracia, ocurren muchas cosas de esas, que se marca tarjeta pero no trabajan lo que tienen que trabajar, se las ingenian, igual. Hay lo que acá se llama la viveza criolla, que no es viveza, ¿no? Porque si uno, supongamos que en un trabajo no le pagan bien y uno ve que no es como debería ser, bueno, uno qué tiene que hacer, si es empleado, uno tiene que mejorar, perfeccionarse, y después de algún lado lo van a llamar, si uno se perfecciona. En cambio, si uno dice, nada, voy a hacer las cosas así nomás, total no me van a pagar lo que yo merezco, es un error. Uno tiene que perfeccionarse, mejorar y a ver cómo ser mejor. Entonces después, cuando se sienta capacitado, va y presenta su currículum y seguro que otra empresa lo va a tomar, porque siempre se consigue, por supuesto, hay que buscar, no es fácil, pero se consigue gente que está deseosa de conseguir un buen trabajador. Y bueno, y lo otro, lo que hagan los patrones, ¿qué va a hacer? No lo podemos solucionar si el patrón no es digno, digamos, no es agradecido, está conseguido su riqueza de forma no muy santa, como decimos acá, igual, ¿qué va a hacer? No podemos hacer a veces nada contra eso, ¿no es cierto? Porque tiene mucho dinero y pueden manejar muchas cosas y ¿qué podemos hacer? Pero eso es lo que yo aprendí. O sea, aprendí de los dos lados, ¿no? Cómo cambian las cosas cuando uno es patrón, cuando uno es empleado, cómo así como hay virtudes. Les cuento un último caso para terminar. Un señor amigo que ya falleció, él había estado en la Segunda Guerra Mundial y había montado después cuando vino a Argentina trabajó mucho y logró montar una empresa para fabricar repuestos o autopartistas, como decimos, para una empresa internacional de automóviles. Y cumplía con todas las reglas. Bueno, una época muy difícil que tuvimos hace muchos años acá en mi país, hizo que la crisis fuera muy grande, que había que echar empleados. ¿Qué hizo este hombre? Este amigo que falleció, que era una excelente persona. ¿Saben lo que hizo? Él había invertido en campos como para hacer rendir el dinero. Él vendió uno de los campos para no echar, en esa época crítica, que no recuerdo si duró entre 3 o 5 años, no echar a los empleados. O sea, él no fue egoísta. Agarró, don Mario me acuerdo, vendió un campo para no echar a los empleados, los pudo mantener, no recuerdo si fue por 3 o 5 años. Miren qué ejemplo. Eso no es fácil, ¿no es cierto? ¿Quién va a meter un campo para no echar a los empleados? Pero que los empleados eran buenos, les rendían, progresaba y bueno, y actualmente lo manejan los hijos y esta autopartista le sigue proveyendo a esta empresa internacional varios repuestos. Así que miren cómo son las cosas. Bueno, le quería comentar esto, que fue una de las cosas que yo aprendí y espero que le haya interesado y uno siga aprendiendo y a veces no criticar tanto, ver los defectos de uno como empleado, ver qué mejorar y bueno, y el patrón que va a hacer. Hay cosas que se las podemos decir y otras que no. Hay empresas muy grandes que tienen gerente y nunca les llega la buena información a los dueños o patrones que hay, o los inversionistas, por decirlo así. Bueno, espero que les haya interesado y nos vemos en otro video.